Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a estar reuniéndonos estos próximos días con el objetivo de poder hacer un estudio bíblico. El objetivo es poder estudiar la última semana del Señor Jesús en esta tierra en vistas de poder ver y analizar aquellas cosas que el Señor le mostró en sus últimos días a los apóstoles como enseñanzas y también poder estudiar un poco cómo se cumplieron las distintas profecías que muchos años antes algunos profetas habían escrito sobre el Señor Jesús y que Él vino a cumplir. Para este estudio lo que vamos a hacer es dividirlo en 4 etapas distintas, separando la última semana del Señor justamente en 4, para poder analizar un poquito más a fondo las cosas que van sucediendo en esa semana. ¿Qué da pie, o qué en este caso me dio el pie para poder pensar en todo esto? Bueno, justamente nosotros ahora estamos pasando y llegando a las Pascuas y vamos a estar recordando el sacrificio que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, aquel que nos dio la salvación, y nosotros, aquellos que somos sus hijos y que creemos en Él, queremos compartirlo. Por eso también el objetivo de este aprendizaje en este video hoy es que si vos nos estás viendo o escuchando, nosotros queremos decirte como iglesia y yo personalmente que Jesús es nuestro Salvador, aquel que cambió nuestra vida para siempre, y queremos compartirlo con vos también. En este caso nosotros vamos a empezar este estudio y hay una pregunta que quizás podríamos decir que lo motiva, y es: ¿qué haría yo en mi última semana de vida? El Señor Jesús hizo algo maravilloso. El Señor Jesús usó cada momento para dejarle enseñanzas valiosas a sus apóstoles, para enseñarles a cada uno de ellos cosas que iban a necesitar cuando Él ya no estuviera en esta tierra. Y vamos a empezar con una lectura de la palabra de Dios. Nosotros vamos a centrar este video, en este caso, la lectura en el libro de Mateo en el capítulo 21. Bien podríamos hacerlo también leyendo el capítulo 11 de Marcos, el capítulo 19 de Lucas, o leyendo en el capítulo 2 y en el capítulo 12 del libro de Juan. En este caso yo elegí que podamos leer en el capítulo 21 de Mateo, pero si ustedes, si así quisieran hacerlo, podrían leer esta misma historia o este mismo relato en los distintos libros. Cada uno tiene su punto de vista insertado a lo que el Espíritu Santo les reveló a los distintos escritores. Entonces cada uno tiene su particularidad, podríamos decir. En este caso nosotros vamos a leer en el libro de Mateo y en el capítulo 21. Y el libro de Mateo en el capítulo 21 y en el versículo 1 dice así. Leemos la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y los que iban atrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén,
toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Quisiera detenerme aquí ahora para que podamos analizar esta sección de lo que hemos leído. Es la primera de 3 que vamos a leer y que van a abarcar el día domingo y el día lunes de la semana del Señor Jesús. Y esto está sucediendo el día domingo. Y en nuestras Biblias, aquellos que tenemos nuestras Biblias acá o bien en el celular, tienen un pequeño título arriba del capítulo 21 que dice: la entrada triunfal a Jerusalén. Y justamente es eso, la entrada de Jesús a Jerusalén. Y yo quisiera que vayamos un poco para atrás para poder entender lo que vamos a hablar ahora. Todos los relatos y todo lo que podríamos leer si tuviéramos el tiempo acá en este encuentro, nos mostraría que el Señor Jesús anduvo por cientos de caminos haciendo las obras y podríamos decir de alguna manera ensuciándose sus pies, embarrándose en el camino. Y es la primera vez y la única que vemos en la palabra de Dios que Jesús se sube a un animal y no fatiga su cuerpo para desplazarse hacia algún lugar. En cierta forma y de alguna manera, esta entrada triunfal es una vista hacia el futuro, podríamos decir, como un pequeño festejo de lo que sucedería el otro domingo. Pero no nos vamos a adelantar a analizar eso, simplemente lo vamos a pensar como una entrada del Señor Jesús, un festejo a aquello que iba a pasar más adelante, una especie de festejo adelantado, podríamos decir, de su victoria en la cruz. Uno podría decir, bueno, el Señor Jesús dejó de lado su humildad. Bueno, de ninguna manera esto es así. Justamente el asno era un animal de carga, era un animal que no representaba ninguna virtud, podríamos decir, más que trabajar para hacer lo que se le decía. Si el Señor hubiera querido, en cierta forma, demostrar grandeza, poder, habría entrado en un caballo, que era el símbolo de la nobleza. Sin embargo, el Señor elige entrar con un animal de carga, y eso es directamente proporcional, podríamos decir, a lo que Él venía a hacer. Él venía para servir. Así como aquel animal era para servir, la predisposición del corazón de Jesús y la imagen en lo que Él estaba haciendo en ese momento era: yo estoy entrando para triunfar, como dijimos, pero primero vengo a servir. Y esa entrada triunfal era simplemente la antesala de grandes sufrimientos, de un tiempo de dolor y la antesala de la muerte de nuestro Señor. Y era la primera vez, como yo les digo, que él hacía esto de esta manera. Era un pequeño descanso antes de prepararse para sufrir. Este pasaje nos muestra 2 cosas más también, esta sección que hemos leído. Una de las cosas que nos muestra es que el Señor no toma a nadie por la fuerza. Cuando Él manda a sus discípulos a buscar este asno, dice: decidle que el Señor los necesita. Dios hoy, si vos lo estás escuchando por primera vez, no quiere tomarte para Él por la fuerza. Él quiere que vos decidas seguirlo. Él quiere que vos veas que Él es bueno para tu vida y decidas seguirlo. Dios no toma nunca por la fuerza a sus hijos. Aquellos que deciden servir a Dios lo hacen por su voluntad y por el amor que le tienen, el amor que le tenemos al Señor por lo que hizo por cada uno de nosotros. Y si bien quizás el pedido del Señor fue, bueno, venían caminando y les dice: bueno, ustedes 2 por favor vayan y busquen esto, como quizás salido de la nada, las cosas que el Señor había dicho las dijo con exactitud. Dice que les dijo: bueno, van a ir, lo van a encontrar
al asno así, al pollino atado ahí, y va a venir alguien y les va a preguntar y ustedes les van a responder así, y así tal cual sucedió. Eso también es una muestra del poder de Dios, del poder que había en Jesús, de cómo Él sabía cómo iban a suceder las cosas. Y este relato nos permite ver cumplida una profecía que está escrita en Zacarías 9:9, que es justamente el versículo que leemos en Mateo 21:5, que dice: Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y de este versículo quisiera tomar una pequeña palabra que dice que vino manso. El Señor en este momento, como dijimos antes, venía a servir. Él no viene con relación en este momento, y para aquellos que lo saben, con su segunda venida. Por eso viene manso, o viene tranquilo, o viene en paz, podríamos decir. Porque Él ya sabe lo que va a pasar. Viene a ser entregado. Y entonces nosotros lo vemos ingresar. Si usamos nuestra imaginación y leemos el relato, lo vemos ingresar. Y dice que el pueblo se conmovió. La entrada del Señor Jesús a Jerusalén no fue algo más. Si bien Él no hizo ninguna pompa y circunstancia, por decir de alguna manera, ni hizo tocar trompetas, ni hizo venir a gente de acá, a gente de allá y armar todo un circo. Él entró y hubo gente que lo reconoció. Y hubo gente que vitoreaba su nombre y decía Hosana, y hablaba de que Él era el hijo de David y las cosas que hemos leído, ¿no? Entonces concluimos en que su llegada a Jerusalén no pasó inadvertida, incluso para aquellos que no querían que el Señor Jesús esté ahí. Vamos a continuar nuestra lectura. Inmediatamente desde donde nos quedamos, seguimos en Mateo capítulo 21 y versículo 12, y dice el título: Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En este segundo extracto de la palabra de Dios, o segunda sección que leemos, podemos ver que el Señor Jesús entró en el templo y encontró que el lugar que había sido destinado para la adoración a Dios, para la comunión con Dios, para la alabanza, había sido depravado. Había sido transformado en un negocio. Y los hombres estaban ahí haciendo quién sabe qué, buscando su propio beneficio. Y el Señor los echa y se apoya en la palabra de Dios en un versículo que está en Isaías, en el capítulo 56 y en el versículo 7, que dice que la casa, que ese lugar era la casa de oración, era el lugar para encontrarse con Dios, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Era el lugar para adorar a Dios, no era un lugar para hacer negocios. Había sido todo pervertido, había sido todo roto. El significado original de lo que era el templo, los hombres lo habían transformado en un mero ritual, en una mera religión, y había perdido el sentido absolutamente. El Señor, luego de establecer su autoridad, luego de mostrarles su error,
se puso a trabajar, se puso a obrar en la gente. Y venían los jóvenes, venían los muchachos, y él los sanaba y los ayudaba y les entregaba la palabra de Dios. Y dice que estas personas estaban ahí y empezaron a alabar el nombre de Dios. Hosana al hijo de David. Hosana. Y eso hizo enfurecer a los sacerdotes que estaban en el templo. Porque, ¿cómo puede ser que la gente venga y diga esto? Y el Señor nuevamente acude a la palabra y les dice: la alabanza o las palabras que estos jóvenes están diciendo son la perfección de la alabanza. Están alabando al Señor. Y les demuestra una vez más con la palabra de Dios el error en el que estaban. Vamos a continuar y ahora sí, para ver los últimos puntos, con la tercera lectura, a continuación de aquí, en el capítulo número 21 de Mateo estamos, en el versículo 18, y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y echa al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y de esta otra porción podríamos sacar infinidad de cosas, pero yo quisiera sacar dos y primero hacerles un comentario. Pareciera que cuando lo leemos estamos hablando de otro día y queda como mezclado con lo que leímos antes. Bueno, esto es porque la manera de escribir de Mateo era distinta. Él escribía por los temas que iban pasando. Si nosotros quisiéramos leer cronológicamente lo que iba sucediendo en la vida de Jesús, podríamos leerlo en el capítulo 11 de Marcos. Es exactamente lo mismo, estamos hablando del mismo día, como dijimos, domingo, la entrada triunfal, y lunes, la purificación del templo y la maldición a la higuera estéril. Es simplemente un cambio de orden, pero si quisiéramos verlo cronológicamente, primero sucede este evento de la higuera y después sucede el del templo. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo les comenté al principio que si quisiéramos leer estas mismas historias, deberíamos leer Juan capítulo 12 y Juan capítulo 2. ¿Por qué? Porque Juan cuenta primero en el capítulo 2 la purificación del templo y después estos hechos los cuenta en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque tienen una forma distinta de relatar, simplemente por eso. Pero bueno, no quería que se genere ninguna confusión con el orden. Si quisiéramos leerlo, como les digo, cronológicamente, sería leyendo con el libro de Marcos. Pero para la aplicación que le vamos a dar es exactamente lo mismo. Entonces, luego de este comentario, quisiera centrarme en dos cosas de lo que acabamos de leer. Y esos puntos son que no todo es lo que parece, como punto 1, y como punto 2, que la fe es la principal arma del creyente y de la iglesia. Y dice el relato, para comenzar con el punto número 1, que a lo lejos Jesús mira y ve una higuera. Y evidentemente la debe haber visto agradable, vio sus hojas, tenía hambre y fue a buscar el fruto. Y cuando llegó ahí, no había nada. Podríamos decir un espejismo. Fue una gran decepción para el Señor llegar ahí y ver que no había nada. Entonces justamente no todo es lo que parece. A veces de lejos vemos a alguien o vemos una iglesia y está llena de hojas, verde, fuerte, radiante, y decimos:
¡fua! Tremendo. Y cuando nos acercamos, lastimosamente tenemos que ver que está vacía, que lo que dice no es lo que hace. Ojalá hoy esa no sea nuestra realidad, que no estemos vacíos, que no seamos como un espejismo. De lejos parece que somos lo mejor, pero que llevamos un camino excelente, pero cuando nos acercamos no hay nada. Apocalipsis 3.1, hablando a una de las iglesias, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y si nosotros somos así, si nosotros somos como la higuera, que tiene hojas pero no lleva fruto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir que somos hijos de Dios, pero no hacer nada con respecto a eso? Lamentablemente no sirve de nada. Dios quiera que este no sea nuestro caso y que podamos ser, como dice Filipenses 1.11, dice, llenos de fruto. ¿Con qué objetivo? Dice Filipenses 1.11, llenos de fruto para gloria y alabanza de Dios. Y el segundo punto, que es la otra enseñanza que podemos encontrar acá, que es muy importante, es el poder de la fe. El poder de la fe, como dice el Señor ahí, que puede decirle a este monte, salí de acá, vení acá. Nuestra fe podría hacer eso, dice el Señor. Santiago capítulo 5 y versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y el Señor Jesús va, yo diría, como un paso más adelante, dice, todo lo que hagáis con fe y lo pidas sin dudar, eso puede pasar. Porque la fe tiene poder. Porque la fe, cuando nosotros estudiamos sobre este tema, dice que no es de nosotros, sino que ¿qué es? Es un don de Dios, dice Efesios. Es un regalo que Dios nos da. Y gracias a Dios por ese regalo, aunque sea más chiquito que un granito de mostaza. Porque gracias a ese regalo de la fe pudimos creer en Él. Porque también dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro trabajo todos los días tiene que ser tener un poquito más de fe, aumentar nuestra fe. Y es un trabajo desde hoy hasta el día que nos vayamos a la presencia del Señor. Todos los días tenemos que intentar aumentar un poquito más la fe. En muchos casos particulares de nuestra vida profesamos o mostramos muchas hojas verdes relucientes y nos creemos que tenemos una gran fe y que Dios en nuestra vida va a obrar y las cosas se van a solucionar. Pero a veces, por no decir siempre, son palabras vacías que decimos para tapar nuestra propia inseguridad y nuestra incapacidad de poner las cosas en las manos de Dios. Y entonces viene alguien a preguntarnos algo y le decimos, no, sí, yo sé que el Señor me va a ayudar y esto se va a solucionar, pero adentro, como la higuera. Son hojitas que ponemos del lado de afuera y adentro no hay nada. Es palabras vacías. Jesús en esto que hemos leído, y ya para ir terminando, quiere que andemos como Él anduvo. Quiere que usemos estas cosas que hemos leído. Quiere mostrarnos, y lo hace en su última semana en la tierra, mostrarnos humildad, respeto y reverencia a Dios. Nos enseña que debemos ser más de lo que decimos ser. Que cuando la gente vea las hojas, como decimos, se acerque y cuando vea más de cerca vea frutos. Más de lo que decimos ser debemos ser. Y nos enseña que la fe
es nuestra herramienta fundamental. Que el Señor bendiga este estudio, que el Señor bendiga especialmente su palabra y que podamos seguir reuniéndonos para estudiarla. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque muchos de los que estamos aquí escuchando este mensaje hoy somos tus hijos y queremos pedirte, Señor, que nos aumentes la fe, que nos ayudes a seguir creciendo, que podamos tener siempre, Señor, nuestra mirada puesta en ti, que tú seas nuestro ejemplo y que podamos aprender de aquello que pasó aquí en la tierra, Señor, con tu vida, de todos los ejemplos que nos has dejado. Como dice tu palabra, dice, no tenemos un sumo sacerdote de quien compadecernos, porque fuiste tentado en todo, Señor, y saliste victorioso. El único hombre en esta tierra que no conoció pecado y se hizo pecado por cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos escuchando tu palabra. Bendícenos como iglesia y te pedimos, Señor, que nos acompañes y nos guíes durante estos difíciles tiempos que estamos viviendo, para que podamos seguir estando cerca de tu presencia, Señor, y ayudándonos entre los hermanos y también, Señor, extendiendo el mensaje de tu palabra a aquellos que no te conocen, para que puedan disfrutar lo mismo que disfrutamos nosotros hoy, Señor. Paz en nuestro corazón, porque sabemos que tú manejas todas las cosas. Dejamos, Señor, todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús.